A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. UCATV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les habla Carlos Freile. En este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estoy comentando en esta ocasión el tema de las bibliotecas con mala suerte. Aquellas bibliotecas que fueron quemadas por odio o a la cultura, mejor diríamos a un cierto tipo de cultura, a una forma de ver el mundo, a una manera de pensar. Hemos mencionado varios casos, ya no solamente del tiempo de Alejandría o de Persépolis, no, estamos hablando ya del siglo de las luces, el 18, con la quema de centenares de libros porque no entraban en el local que se había asignado para la Biblioteca Nacional de París. Libros que eran en su 100% libros de temas eclesiásticos, religiosos, católicos. Pero demos un paso adelante. Una vez que triunfa el liberalismo jacobino, por ejemplo en España, en 1830, se da el proceso de amortización, lo que llaman los españoles la amortización de Mendizábal. ¿Qué significa eso? Los bienes de la iglesia son confiscados, son robados por el Estado y se venden al mejor postor. Pero en esas guerras de este periodo liberal, entre liberales y conservadores, para decir con un término de la época, aunque en España también podían usar otros nombres, en esta época también hay no solamente reparto de libros, vale decir un señor compra un monasterio y lo compra entero y se compra con la biblioteca. Otro señor compra en menos de 100 pesetas toda la Universidad de Alcalá de Henares, la Complutense, y lógicamente está incluida la biblioteca, ¿no? Después de eso, como se dice, como decimos nosotros de manera popular, esa biblioteca se hizo flores, ¿no? Fue por aquí, por allá, etc. Tenemos nosotros otros casos. En Sevilla, frente al ayuntamiento, si no recuerdo mal, se levantaba el monasterio de los padres franciscanos, uno de los monasterios de los padres franciscanos, un convento, para ser más exacto, de los padres franciscanos. En este convento sevillano de los padres franciscanos se encontraba una de las bibliotecas mayores de España y más ricas, no solo con fondos religiosos, sino también con fondos culturales. Ese monasterio fue quemado en este tiempo de la desamortización de Mendizábal y no quedó ni piedra sobre piedra y no quedó ni una hoja de los 30 y pico mil volúmenes que había. Actualmente en ese lugar hay una plaza, porque nunca se reconstruyó el convento. Y esto mismo que pasó en España allá por 1830, pasó en México allá por 1857. En esa época estaban también en pelea liberales y conservadores por el poder. Y hubo una guerra civil. No voy a entrar ahora yo a detallar el porqué de la guerra civil, pero claro está, mucho tenía que ver con el tema de la Iglesia, de la religión católica. En esta guerra civil, durante un tiempo, ocupó la presidencia de México, un tiempo fue encargado después presidente constitucional, un general, el general Comonfort. Después de él vendrá Benito Juárez. Pues bien, en tiempos del presidente Comonfort,
un grupo de tropas, un sector de las tropas liberales anticlericales, asaltaron también el convento mexicano de los padres franciscanos, que tenía la mayor biblioteca del país, y la redujeron a cenizas. Lo que más duele es que en esa biblioteca había un fondo importantísimo de textos en idiomas indígenas, escritos ya con caracteres latinos, aunque había también por ahí algún códice que se había salvado de destrucciones anteriores, a las cuales me puedo referir después de un momento. Pero decenas de textos, vocabularios, diccionarios, gramáticas, lógicamente catecismos, historias sagradas, resúmenes de la historia de los mismos pueblos que habían contado los indígenas a los padres franciscanos. Todo eso se quemó. Y dicen los historiadores que en parte también se quemó porque se sabía que allí estaban guardados documentos, libros en lenguas indígenas. Porque uno de los aspectos de ciertos anticlericales era también de ser anti-indígenas. No digo todos, pero algunos. Entonces hay una destrucción de un saber, no solo religioso, no solo católico, miles de libros católicos, sino también centenares de libros, además, manuscritos, inéditos, que se queman por odio, no solo a la religión, sino lamentablemente odio al mundo indígena. Estos son datos que nosotros a veces desconocemos, porque si ustedes revisan ahora en el Internet las destrucciones de bibliotecas en México, lo primero que van a encontrar es la quema de códices por parte de Fray Juan de Zumárraga, arzobispo de México, de códices aztecas, como también la quema de códices mayas por parte del obispo Landa. Y esto es cierto, lamentablemente. Eso es cierto, nosotros no podemos decir que no es verdad. Se veía en estos códices la obra del demonio porque estaban ahí muchísimos datos sobre los dioses aztecas, los dioses mayas, y fueron quemados. De hecho, de los mayas solo se conservaron 3 códices, sin contar los que se habrán quemado en esta biblioteca franciscana en México y en otros lugares que fueron destruidos después. Igual lo de Monseñor Juan de Zumárraga es verdad. Sin embargo, otras cosas se salvaron. Eso se cuenta, pero no se cuenta la quema de este convento. Y no se cuenta otra cosa ya que estamos en ello. Miguel León Portilla, el gran estudioso mexicano, una de las cumbres del estudio del pensamiento náhuatl, de la cultura azteca, diríamos nosotros, Miguel León Portilla, él nos cuenta que cuando los aztecas lograron vencer a los tecpanecas, ¿qué hicieron los aztecas con los códices de los tecpanecas? Los mandaron quemar todos para construir de cero una nueva cultura y una nueva memoria histórica, como diríamos ahora modernamente. Esto es un hecho que tampoco se puede olvidar, que antes de que lleguen los españoles, nosotros podemos ya constatar quema de códices por un odio étnico, un odio racista de los aztecas, de los náhuatls, a los tecpanecas. Pero hay que recordar también que los tecpanecas quisieron destruir los códices aztecas a su vez cuando los aztecas estaban sometidos, para obligarlos a mezclarse con el pueblo tecpaneca y que desaparezca su cultura. Entonces nosotros estamos viendo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que esto de destruir documentación antigua no es privilegio de Occidente o no es privilegio de cierto grupo de personas que algunos creen. No, lamentablemente se ha dado, qué pena se ha dado, en todas partes, también en pueblos indígenas. No se olviden, por ejemplo, otra cosa que voy a citar, que no tiene que ver con bibliotecas, pero le dije a ustedes que a veces en las paredes se guardaba la memoria de los hechos, que en Egipto no era raro que un faraón hiciera borrar lo que había escrito el faraón anterior o un faraón enemigo para poner sus cosas, o simplemente borrar el nombre del faraón anterior y poner el suyo para apropiarse de las gestas heroicas del anterior. Entonces, de todo esto nosotros podemos dar testimonio en esto de las quemas de bibliotecas
con mala suerte, o por lo menos, si no bibliotecas, de vestigios culturales. Y estos vestigios culturales pueden ser, como digo, de diferentes clases. Pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser literarios, pueden ser religiosos, etc. Pero muchas veces, donde se ensañan los enemigos es en los vestigios religiosos. ¿Por qué? Porque en esos vestigios está la esencia de un pueblo. Y tengo otro dato bastante olvidado. También dentro de esto de los liberales jacobinos. Cuando Eloy Alfaro sube al poder, en 1895, en esos primeros meses en que hay una guerra civil, en que hay combates durísimos entre liberales y conservadores sobre todo, tropas a favor de Alfaro, tropas a favor del gobierno de Quito, y cuando ya Eloy Alfaro toma el poder, entre 1895 y 1897 hay también quemas de bibliotecas. Este es un tema que nosotros no solemos recordar, es un tema que a veces suele ser dejado de lado, se lo calla, se lo oculta, pero lamentablemente es cierto. Vamos a comenzar el siguiente y último fragmento de este programa con este tema. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Nosotros, en este caso, no sé yo si estamos en una gran historia o una pequeña historia. Dependerá de lo que ustedes piensen sobre las bibliotecas, del valor que den a los libros. Habrá personas para quienes los libros no son importantes, son secundarios, que lo fundamental es simplemente producir riqueza o bienestar material. Para otros los libros son fundamentales, más fundamentales, importantes que la respiración. Yo soy uno de estas personas, que para mí los libros son más importantes que el aire. Puedo no desayunar, pero no puedo dejar de tener libros. Y siempre pienso lo que decía Erasmo de Rotterdam. Cuando tengo algo de dinero, compro libros. Y si me sobra algo, alimento y ropa. O lo que dice ese viejo proverbio judío: ponte el abrigo viejo y compra el libro nuevo. En un país como el nuestro, en donde el ecuatoriano medio lee medio libro al año, decir estas cosas parecen herejía. Pero habrá que recordar que el libro sigue siendo la principal fuente de información y también de contacto con grandes personajes del pasado y con pequeñas personitas del pasado. Bien, ¿qué pasaba en tiempos de Alfaro? En esas épocas turbulentas se quemaron en nuestro país 9 bibliotecas. Bibliotecas, todas ellas eclesiásticas. Serán algunas bibliotecas pequeñas, 3.000 volúmenes, 4.000 volúmenes, 5.000 volúmenes. Otras serán más grandes, 10.000, 15.000. Se quemaron las bibliotecas prácticamente de todos los seminarios menores que había en ese tiempo en la República, de Ibarra, de Riobamba, de Cuenca, de Loja. Se quemaron bibliotecas en colegios, no solamente de seminarios. Por ejemplo, Monseñor Schumacher había fundado en Manabí 16 colegios secundarios.
Varios de esos colegios tenían bibliotecas. Todo eso había sido fundado con dinero que Monseñor Schumacher había conseguido y traído de España, de Europa y de Estados Unidos. Varios de estos colegios también perdieron sus bibliotecas. Este es un hecho que nosotros no podemos olvidar. Y el archivo de la curia aquí de Quito fue destruido en parte. Las tropas liberales que ocuparon Quito en 1895 y después en el 96 saquearon el archivo, botaron parte del archivo a la Plaza Grande y quemaron documentos valiosísimos, únicos. No se olviden que era el archivo más antiguo de nuestro país y fue quemado en parte. Por eso han desaparecido del archivo de la Curia Metropolitana la documentación más antigua, que fue lo primero que encontraron estos montoneros que hicieron esa destrucción. Lamentable, tristísimo, pero cierto. Pasemos ahora a otra destrucción de bibliotecas, que es la más grande de la historia de la humanidad. Me refiero a las bibliotecas destruidas en la Segunda Guerra Mundial en Alemania por los bombardeos de los aliados. Comencemos por la biblioteca de Múnich y demos 2 o 3 ideas sobre esta biblioteca, porque tenía su carácter especial que la diferenciaba de otras, ya veremos por qué. Esta biblioteca de Múnich, la Biblioteca Estatal Bávara, fue fundada por el rey de Baviera, Alberto V, en el siglo XVI, allá por 1550, 60 más o menos, con el asesoramiento de uno de los grandes artistas y humanistas alemanes de ese siglo, Johann Jakob Fugger. Él fue la cabeza de una famosísima familia de pintores, escultores, grabadores, arquitectos, etc. Y él asesoró a Alberto V en la formación de esta biblioteca. Lo primero, estamos en 1550 más o menos, ¿no? Lo primero que Fugger le dice a Alberto V es que debe tratar de reunir la mayor cantidad posible de incunables. Ya mencioné hace un momento esta palabra, incunables. Pidiendo perdón a las personas que saben ya estas cosas, me permito recordar qué es un incunable. En los primeros 50 años de la imprenta, más o menos, de 1556, cuando Gutenberg imprime la primera Biblia, hasta 1506, no se ponía el lugar de la impresión. No se ponía, por ejemplo, Lugduni, Rome, Madriti, no se podía el lugar. Por eso no se ponía la cuna en donde no había nacido el libro. Por eso se llaman incunables, que no se les puede dar lugar de imprenta. Nosotros podemos ahora prácticamente de todos los incunables saber dónde se imprimieron, porque hay estudios posteriores, pero en esos años no se sabía, pero eran los más valiosos, eran los más apetecidos porque eran los primeros en haber sido publicados. Entre 1456 y 1506 se publicaron 40.000 títulos, o sea que habría 40.000 títulos de incunables. De promedio se imprimía 200 ejemplares. Ese fue el promedio de impresión en los primeros 50 años, siguiendo el modelo de Gutenberg. Pero de todos esa cantidad, ¿no?, que se imprimieron, multipliquen ustedes 40.000 por 200 y sacan la cantidad, solo se conservaron cerca de 500.000. 500.000 incunables. En 1803 fueron a la Biblioteca Estatal de Baviera otras colecciones que fueron saqueadas de los conventos, porque en 1803 también se debe abrir una revolución liberal jacobina. Se cierran los monasterios, los conventos, y se apropian los gobernantes, los reyes de la dinastía de Wittelsbach, se apropian de los libros de los monasterios y conventos. Y se trasladan una serie de libros también de las ciudades, y esto aumenta muchísimo, de tal manera que en esta Biblioteca Estatal Bávara había más de 1 millón de libros antiguos, más de 1 millón, sin contar los manuscritos, ¿verdad? Estamos hablando ahora de libros posteriores a la invención de la imprenta. Esta biblioteca llegó a ser la más grande del mundo en libros en lengua alemana. Por eso les digo que es importante,
Por eso, porque era la mayor de todo el mundo en libros. Todo libro que se publicaba en Baviera debía ir a esta biblioteca. Todo libro de autor bávaro debía ir a esta biblioteca. Como pasa con nuestra ley, con la biblioteca Aurelio Espinosa Polit, de los padres jesuitas, que muchas veces los autores no cumplen la ley. Pero todavía sigue siendo este rato, gracias al padre Espinosa Polit, el mejor depositorio de libros ecuatorianos. Vaya usted y vea con sus propios ojos. Pero bueno, volvamos a la biblioteca de Múnich. El 10 de marzo de 1944, los bombardeos aliados escogen el lugar donde estaba la biblioteca para lanzar sus bombas y 500.000 de libros desaparecen. Ya tenía para 1944 más de 1 millón. La gran mayoría insustituibles. Pero este no es el único bombardeo de bibliotecas en la Alemania ya derrotada, porque ya estaba totalmente en pedazos. El 4 de diciembre se queman 50.000 libros en Leipzig, en septiembre 350.000 en Kassel, en julio en Hamburgo 650.000 volúmenes, en Gießen el 11 de diciembre 520.000 y 300.000 tesis doctorales. En Münster, en Westfalia, 360.000 volúmenes incendiados. En total, en las bibliotecas alemanas públicas se quemaron más de 8 millones de volúmenes. No se ha contabilizado hasta el día de hoy, estoy hablando del año 2016, no se han contabilizado los volúmenes quemados en las bibliotecas privadas. Tenemos los datos solo de bibliotecas públicas. Los aliados quemaron, sabiendo lo que estaban haciendo. Sobre esto hay publicaciones, puedo citar el autor, por ejemplo, ustedes pueden leer el libro, si es que lo traje, sí, de Jörg Friedrich, El incendio, traducción española de Taurus en el año 2004, habla de estos temas. Habla también de otros incendios, ¿no? Pero 8 millones de libros en bibliotecas públicas. Nunca se sabrá la cantidad total. Este autor nos dice, nunca se habían quemado tantos libros en la historia de la humanidad. Se destruyeron más libros en estos 2 años, o casi 3, en Alemania, 43, 44 y principio del 45, más que en todos los siglos anteriores. Ha sido un programa triste, yo lo sé. Para quien ame los libros, el saber de las bibliotecas quemadas es triste. Pero peor que quemar las bibliotecas con el fuego, es quemar las bibliotecas en el cerebro, en la mente de los que quieren aprender. Muchas gracias. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.